Entonces, este es su conector que tienen ahí en su casa, ahí en su pared. Y aquí estamos hablando que tenemos de 110 a 110 a 120 volts, pero es voltaje de corriente alterna, ¿sí? Lo que nosotros conectamos a la luz, ¿va? Cuando nosotros conectamos nuestra fuente de alimentación, me lleva ahora lo de la basura. No manches. En la mañana estuvieron bien recio, duro y dale, ¿verdad? Pero bueno, Sí, hasta lo de los fierros viejos y todo eso. se me juntan, cabrón. Ni modo. Y no había grabado hasta ahorita y Si empezado. pásale los jitomates. Ya pasó. Entonces, nosotros tenemos nuestro cable de alimentación, algo así. Y aquí nosotros vamos a conectar nuestra fuente. ¿Sí? Aquí le voy a poner sus tres. Aquí el display. Y aquí el potenciómetro para cambiarlo. ¿Sí? Y aquí le vamos a agregar un mito que sería lo más probable que se esté quemando, ¿eh? Nuestra fuente. Bien, entonces, ¿cuál es el primer elemento que nosotros encontramos cuando conectamos nuestra fuente a la corriente, chicos? ¿Nadie? ¿Nadie ha hecho su fuente o qué? La clavija. No, no. La clavija es este es con lo que lo conectas. ¿Cuál es el primer elemento dentro de tu fuente con lo que se encuentra la corriente alterna? Nosotros tenemos ¿El transformador? exacto, tenemos la corriente alterna de esta manera. Cuando nosotros conectamos la fuente, el primer elemento con el que nos encontramos precisamente es el transformador. Y como nosotros sabemos, el transformador pues es el que nos va a transformar la corriente alterna en corriente directa, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, exactamente. Claro que no. El transformador no nos transforma la corriente alterna en corriente directa. Es el rectificador de yodos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es la función del transformador? Reduce el voltaje nada más. Exacto, gracias. Así me gusta. Entonces, este mismo voltaje que habíamos dicho que iba de los 110 a 120 volts, ahora va a tener la misma forma, pero más pequeña. ¿Sale? Que debería de darnos alrededor de los 24, según dice el transformador, ¿no? Perfecto. Entonces, son una chulada aquí en mi barrio. Hasta helicópteros en la mañana me ahuyentaron la clase. Pero bueno, tenemos ya nuestra onda pequeña, así. Después del transformador, así queda nuestra onda. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente elemento con el que se topa la fuente? El puente Ahora sí vi la rectificador. tarjeta. El rectificador de yodos, ¿no? Exacto, nuestro puente de diodos. Entonces, recuerden que si queremos que nuestro puente de diodos tenga una onda positiva, todos nuestros diodos deberían de estar apuntando hacia la derecha. Así, ¿vale? Creo que estos van al revés. Así. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, mi corriente alterna, esta figura de aquí, ¿cómo queda?
Después de que pasa por los diodos, ¿cómo queda esa corriente alterna? Solo por el lado positivo, ¿no? Ya es directa. ¿Ya es directa? O sea que va a quedar así, una sola línea. ¿Sí, no? No, pero cerca. Digo No. no crean que ustedes están correctos, más bien este tema no lo habíamos visto, por eso lo quería tocar. En este caso sería que presenta los pulsos positivos, interrumpe y luego eh, daría los pulsos negativos por la otra parte de los diodos, ¿no? Perdón, así es. O sea que cuando esta parte sucede, alguien dijo que solamente los positivos, y en parte tiene razón. O sea que solamente cuando esta parte sea positiva, yo voy a ver acá algo así. Pero cuando esta parte, creo que mi pluma ya empieza a chafear. Cuando esta parte es negativa, por la posición de mis diodos, también me da un pulso positivo. O sea que la parte negativa también la saca y me la avienta para que sea positiva. Entonces, me voy ahora con esta parte de acá, con el siguiente pico, y como este es positivo, acá me vuelve a dar un pulso. Y así sucesivamente. Aquí, aquí y aquí. Entonces, aquí, aquí y aquí. Déjenme hacerlo un poquito más derechito, a ver si puedo. Aquí, 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 aquí y aquí. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Ahí está el último. ¿Sí? Lo que hace el diodo rectificador es que me va a convertir mi onda senoidal, que es esta, en una corriente pulsante. ¿Va? Aquí pudiéramos llamarle que ya está convertido en corriente directa, pero precisamente aquí hay unos huecos, miren. Entre cada cambio de mi corriente hay unos huecos, por lo cual no es continua. ¿Sale? Este de aquí arriba va a ser transformador. Este muchachón de aquí, puente rectificador. ¿Y qué sigue, chicos? Ahora, entonces, tengo algo como esto, perdón. ¿Cuál es el siguiente elemento con lo que se encuentra su fuente? Un capacitor. Perfecto. Un capacitor. Lo voy a poner así. Un capacitor. ¿Ese capacitor qué función tiene, Iván? Usted mismo, que lo veo muy, muy atento. Es como una especie de almacenaje de corriente para responder en demandas instantáneas. ¿Ok? Como almacenaje de corriente para responder a cargas instantáneas, algo así le entendí. ¿Y en español, Iván? Sí, así como si fuera una especie de contenedor de almacenaje de energía, ¿no?
Exacto, bien, entonces precisamente ese contenedor, chicos, va a hacer que cuando tenga yo estos espacios que les había comentado, cuando yo tengo estas caídas de aquí, el capacitor entre en función ay, y las evite. En español, profe, lo que sucede es esto. Cuando este diodito tienda a caer, mi capacitor se cargó. Entonces, mi capacitor va a entrar en función y va a hacer algo como esto. Va a unir ese hueco entre esas dos partes. ¿Sí? El efecto de los capacitores ya lo hemos hecho aquí. De hecho, bueno, más bien, ya lo hicieron con el profe Javo en cuanto a la carga y descarga de un capacitor. Por eso es que ustedes en su fuente tienen un capacitor muy grande. ¿Sale? Y una vez que este capacitor junta precisamente estas dos partes de cuando el voltaje cae y cuando el voltaje vuelve a ser pulsante, o sea, el hueco aquí entre estas dos partes, pues ya cuando entra en función el capacitor, tenemos algo como esto. ¿Sí? Obviamente no tan perfecto, ¿sí? Realmente sería algo así como que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero si se fijan, ya es muy, muy, muy parecido a una línea recta, que entonces sí, aquí estaríamos hablando de que en esta parte, hace lo que quiere esta compu a veces, que en esta parte ya tengo mi voltaje de corriente directa. ¿Sale? Entonces, si yo les pregunto en qué etapa de una fuente se obtiene el voltaje de corriente directa, ¿cuál es la respuesta? Sería con el puente rectificador y el capacitor. O una u otra. Ok, entonces en el puente rectificador. En el puente rectificador, no. Ya Vamos cuando pasa al capacitor, ¿no? Sí, vámosle poniendo nombre. Lo primero que hicimos fue una reducción, ¿cierto? Con mi transformador. Lo siguiente que hicimos con el puente se le llama etapa de rectificación, ¿vale? Con nuestro puente rectificador. Y por último, cuando entramos en la parte del capacitor, se le llama filtrado, ¿vale? En esta parte es donde yo les comentaba que aquí sí pudiéramos tener nuestro voltaje de corriente directa, ¿va? Obviamente después entra la etapa del regulador, entra la etapa de el transistor para protegerlo del diodo Zener, que ya deberían de haber estudiado y demás, pero hasta aquí para el examen le vamos a dejar para que ustedes puedan contestar. Son, creo que 2 preguntas que hablan de esto que les estoy explicando. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos nuestro voltaje de corriente directa en la etapa de filtrado, ¿va? Pero estas son las primeras 3 etapas: reducción, rectificación y filtrado. A esto, chicos, que ustedes ven aquí, ándale, ¿eso dónde salió? A esta figurita que ustedes ven aquí, se le llama voltaje de rizo, me parece que lleva Z. ¿Va? Ok, paramos video entonces.